Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día que nos estéis viendo. Y hoy, en este vídeo, pues os traigo algo que alertó Eurostat el 8 de junio cuando hizo la revisión su dato del PIB adelantado, y es que Europa, al menos la zona euro, había entrado en recesión, una recesión técnica. Así que voy a contaros con un poquito de detalle qué es lo que está pasando, o qué es lo que pasó, por lo menos porque los datos son del mes de los trimestres de otoño de 2022 y de invierno de 2023, y qué es lo que puede pasar en el futuro. Y para eso utilizaré alguna herramienta un poquito compleja, pero no muy compleja, de macroeconomía. Bien, como podéis ver, hoy tengo luz natural, y eso es gracias a nuestro gran sátrapa favorito, que nos ha permitido a Jorge y a mí salir unos minutos del sótano para tomar un poco el sol, para después volvernos a meter otra vez a hacer vídeos a escala industrial. Bien, ¿qué está pasando en Europa? En realidad no está pasando prácticamente nada, es una tormenta en un vaso de agua. Lo que pasa que, digamos, que a nivel agregado en su conjunto sí que es verdad que se nota una pequeña ralentización en la actividad. Una cuestión técnica de detalle es que la que ha entrado en recesión es la zona euro, pero no la Unión Europea, que se ha salvado por los pelos. Pero bueno, no voy a entrar en ese tipo de matices por no complicaros la vida. Bien, digo que es una tormenta en un vaso de agua porque en este gráfico se ve claramente la evolución del PIB en la zona euro en tasa de variación respecto del trimestre anterior. Es decir, aquí lo que estamos contando es en porcentaje lo que ha variado el PIB de un trimestre respecto de un trimestre anterior. Bien, en total, desde que existe la serie histórica, que es desde 1995, son cinco, contando la de ahora, son 5 las recesiones las que ha sufrido la zona euro. La del año 2001, 2002, la del año 2008, la de los años 2011, 2013 por la crisis de la deuda, lo del coronavirus, que es ese pálpito que veis ahí enorme, que en algún momento tendremos que planchar porque es una oscilación salvaje, y la que tenemos ahora, que os he puesto ahí en pequeñito los números, que no es nada, es prácticamente una caída de la actividad en el último trimestre de 2022 de 0,1 y una caída de actividad en el primer trimestre de 2023 de 0,1. No es que podamos decir que sea una gran recesión ni muchísimo menos, pero sí refleja de alguna manera cosas que están pasando en la zona euro y en la Unión Europea, y que van a tener todavía algo de recorrido en el futuro. Bien, lo que pasa es que esta vez, al contrario que otras veces que los movimientos en el PIB y las recesiones afectaban a toda la zona euro en su conjunto, a la Unión Europea en su conjunto, ahora el reparto es bastante desigual. Tenemos economías que en tasa interanual, es decir, de invierno de 2023 a invierno de 2022, siguen creciendo con bastante intensidad. Lo vais a ver en esta diapositiva de aquí ahora. Esta no, esta sí, que son las que están a la izquierda, mientras que tenemos otras que claramente han entrado en una recesión, y además en una recesión importante. Si tenemos que buscar un patrón, yo me atrevería a decir que en las economías que están creciendo menos o que se han visto más afectadas, o que están sufriendo, mejor dicho, una recesión más profunda, son aquellas economías que son o bien más dependientes de Rusia o que están más cercanas a la frontera de Rusia. Fijaros, a la derecha están ordenadas de mayor a menor crecimiento en el primer trimestre de 2023. Las que tenéis a la derecha son Letonia, Lituania, Alemania, Hungría, Chequia, Finlandia, Polonia, está Estonia también por ahí, que son economías próximas a Rusia y que eran muy dependientes del gas ruso. Luego hablaremos un poquito de esto. Mientras que a la izquierda, con honrosas excepciones, como por ejemplo Rumanía, lo que tenemos son economías muy alejadas de Rusia y poco dependientes del gas ruso. Es el caso de España, es el caso de, bueno, lo de Chipre hablaremos después porque lo de Chipre tiene su base. He incluido el Reino Unido y Turquía porque los datos los da Eurostat, pero es para que veáis que el Reino Unido, que está lejos también, se ha visto poco afectado, y Turquía, como no ha entrado en los paquetes de sanciones y tiene una relación
no voy a decir de amistad, pero no se lleva mal con Rusia, pues tampoco ha visto grandes oscilaciones entre su PIB. Así que, como veis, reparto desigual. Tenemos economías de los bálticos que caen en tasas de en torno del 4% y tenemos economías como la española que en tasa interanual ha crecido un 3,8%, que está bastante bien. Bueno, no echemos las campanas al vuelo en España o en el Reino Unido y tampoco seamos excesivamente dramáticos con lo que pasa en el Báltico, porque todavía tenemos efectos. Por un lado, lo que está recogiendo este dato del primer trimestre de 2023 es el efecto del invierno, es decir, el miedo a que se quedaran sin gas, la subida del precio de la energía y, por lo tanto, una contención del gasto y de la inversión de los consumidores en esos países. Y en el caso de España, en el caso de Chipre, es muy llamativo también el caso de Malta o en el caso de Croacia, lo que tenemos es una recuperación de los niveles del turismo de invierno, que es un turismo muy importante en algunas regiones de España, y eso es lo que está, digamos, tirando de la actividad después de que todavía viéramos los últimos coletazos en invierno del 22 del coronavirus. Así que el panorama, bueno, esto es un gráfico que he hecho simplemente para que veáis las economías más en claro son las economías que más caen, y veis que son las economías, caso de Alemania, más dependientes, o bien todas las economías que hacen frontera o casi frontera con Rusia o con Bielorrusia. Bien, hasta aquí, digamos que la película es más o menos conocida, son todos factores que hemos visto, pero sí que es verdad que lo que se está viendo en tasa de variación trimestral, es decir, la caída trimestre a trimestre, es una serie de factores que tenemos que tener en cuenta, y es aquí donde entra un poco la macroeconomía. Vale. De los componentes del Producto Interior Bruto, los dos más importantes son el consumo privado de las familias y la inversión que realizan tanto familias como empresas. En las estadísticas de inversión del Producto Interior Bruto está incluido la compra de vivienda. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Lo que puede estar pasando es una combinación de dos factores. Primero, un shock de oferta por el incremento del precio de la energía y de las materias primas, que es lo que en parte, vamos a ver ahora, está retrayendo el consumo. Y por otro lado, lo que tenemos es una caída de la inversión como consecuencia, en algunos casos, lo vamos a ver con los bálticos, por ejemplo, por la incertidumbre geopolítica al ser vecinos de Rusia, y en otros casos por el incremento de los tipos de interés que está no solo introduciendo el Banco Central Europeo, sino el resto de los bancos centrales del mundo, y lo que está haciendo es desanimar no solo las inversiones de las empresas, sino también la compra de viviendas por parte de las familias. El consumo es más importante que la inversión. El consumo representa de media aproximadamente un 60% del PIB. Por lo tanto, cuando veamos grandes variaciones en el consumo, vamos a ver un gran impacto en el PIB. Lo que pasa es que esto es más difícil de ver, la inversión es mucho más volátil. En este gráfico vais a ver la variación en tasa interanual del consumo de los hogares. Y un poquito se repite el mismo patrón que veíamos antes. Economías en las cuales o bien no son tan dependientes de, o bien no son vecinas de Rusia, el consumo se mantiene en unos niveles, en algunos casos, bastante altos. El caso de Rumanía es muy llamativo. El caso de Italia, de Bélgica o de Grecia también. Mientras que en el lado derecho, es decir, las economías donde vemos tasas de variación negativas del consumo o muy negativas del consumo, pues son países que o bien son muy dependientes de Rusia, caso de Alemania, o son economías que hacen frontera con esa región. ¿Cuál es la interpretación de esto? La interpretación de esto se pueden dar, son dos interpretaciones distintas, os la voy a poner ahora, pero son básicamente dos factores. Primero, el efecto del propio incremento de los precios, que ha hecho más mella en unos países que en otros, pero sobre todo el efecto de la incertidumbre geopolítica. Cuando hay miedo, cuando no se sabe qué va a pasar, los consumidores tendemos a refrenar nuestro consumo a la espera de que el panorama se despeje. Bueno, pues eso que hacemos los consumidores cuando hay mucha incertidumbre es lo mismo que hacen las empresas, o es lo mismo que hacemos cuando estamos decidiendo comprar o no comprar una casa. En este gráfico aquí tenéis la variación de la inversión.
Pues aquí sí que es verdad que hay más terreno negativo, ya que hay más países que tienen la tasa de inversión negativa, aunque la media de la UE, que la tenéis ahí en medio de la zona euro, está prácticamente plana y no ha variado. Llama la atención, por ejemplo, el caso de Alemania. En el caso de Alemania tenemos consumo negativo, casi una caída de 2 puntos porcentuales en el consumo de los hogares, mientras que tenemos aumento de la inversión. Ahora entraremos un poquito en los detalles de todo esto, pero casi podríamos decir, no del todo, pero sí en parte, que los países donde más cae la inversión son de nuevo los países que o bien hacen frontera con Rusia o son más dependientes del gas ruso. Decía antes que tendríamos que estudiar el caso de Chipre, porque el caso de Chipre, fijaros que la variabilidad es mucho más grande en la inversión. El caso de Chipre porque ha tenido un aumento de la inversión del 70%. Desde, ojo, cuidado, el invierno de 2022, cuando empezó la guerra, a invierno de 2023. Chipre es un paraíso fiscal y era uno, y sigue siendo uno de los destinos favoritos de vacaciones y de evasión fiscal de los oligarcas rusos. Así que todo ese impacto que veis ahí tan grande de la economía de Chipre simplemente son los oligarcas que han puesto ahí su dinero. Claro, esto en geopolinómicos lo dijimos varias veces, pero hasta que no salen los datos, pues no puedes decir qué barbaridad, cuánto ha sido. Bueno, pues ahí lo tenéis. Aquí de nuevo operan dos factores. Operan el factor efecto de los tipos de interés, que como han subido en toda Europa están retrayendo tanto la inversión de las empresas como la compra de la vivienda, ya lo he mencionado antes, y después el puro efecto de la incertidumbre. Y es que en economías como Finlandia, por ejemplo, que acaba de entrar en la OTAN, el miedo de los inversores a la situación que se pudiera producir en sus relaciones con Rusia, pues ha dicho, oye, vamos a parar. Pero las caídas en Finlandia son importantes, son más del 20% en tasa interanual. Es decir, son caídas de recesión, pero de recesión profunda. Y luego tenemos una fase intermedia en la cual países como Francia, países como Bélgica, países como España, países como Suecia, países como Holanda, pues están en un compás de a nosotros esto nos pilla un poco lejos, vamos a esperar a ver cómo se resuelve todo esto. Factores que están detrás de esto y que se puedan ver en los datos, bueno, pues es muy difícil de ver, pero yo estoy persuadido que detrás del consumo está el efecto de los precios. Ahí lo que os he puesto es la variación del consumo y la variación esta es la variación del PIB, del deflactor del PIB, que es un indicador de los precios, pero en tasa trimestral. La diferencia entre el IPC, el índice de precios al consumo que publica el INE, y el deflactor del PIB es que el IPC es una encuesta con frecuencia mensual que se hace sobre una serie de productos y el deflactor es un cálculo que se hace cuando se elabora la contabilidad nacional. Por eso tiene frecuencia trimestral. Bueno, las subidas de los precios que vemos en algunos casos son espectaculares. Esto es lo que ha durado la guerra, es decir, de invierno del 22 a invierno del 23. Y de nuevo se repite la pauta. Los países en los cuales más han subido los precios son países que están próximos a la frontera de Rusia o países muy dependientes de Rusia. Entonces, Chequia con un 15%, Bulgaria también rondando el 15%, luego tenemos ahí al pelotón de los bálticos o Polonia, pues son países donde los precios han subido más y si no suben los salarios en consonancia, en ese caso lo que pasa es que los consumidores ven como su poder adquisitivo se retrae y tratarán de reducir su consumo. Eso explicaría en parte, aunque solo en parte, explicaría lo que estábamos viendo en el caso anterior. ¿Qué ha pasado con los tipos de interés? Pues con los tipos de interés ha pasado otra barbaridad. Este gráfico es un poco raro de interpretar, me ha salido un poco churro, la verdad, lo siento. A la izquierda, en el eje de la izquierda, tenéis los tipos de interés en puntos básicos. Así que en el caso de Estonia, por ejemplo, tenemos subidas de los tipos de interés, ahora sí ni siquiera lo veo yo, de más de 300 puntos básicos, es decir, han subido 3 puntos porcentuales los tipos de interés y a partir de ahí van todos bajando. Estos son unos tipos de interés especiales. Son unos tipos de interés que elabora Eurostat y son los tipos de interés que se utilizan para fijar los criterios de convergencia de Maastricht. Entonces,
son unos indicadores sintéticos de tipo de interés de la deuda pública, por eso no son los tipos de interés del Banco Central Europeo que son uniformes para todos, porque hay diferencias dependiendo de los países. Bueno, pues a la izquierda que vemos, a la izquierda vemos los países en los cuales han subido más los tipos de interés por sus bancos centrales o por la incertidumbre y salvo la honrosa excepción de Chipre, que le tenemos ahí hecho un campeón, todos los demás la inversión está en negativo y además está en valores muy negativos. Mientras que a la derecha tenemos economías donde los tipos de interés han subido menos, estos tipos de interés de convergencia, y tenemos un panorama más mixto. Tenemos economías en las cuales la inversión ha subido un poquito, por ejemplo, en la zona euro, en el agregado, pues tenemos un valor levemente positivo, mientras que en otros casos, en Alemania, por ejemplo, tenemos un valor también levemente positivo, y esto refleja, lógicamente, lo que os he dicho antes. Este es el comportamiento, digamos, cómo afecta al comportamiento de la inversión, el efecto combinado de los tipos de interés y de la incertidumbre respecto de la guerra de Ucrania. El último dato que viene al caso y que explica en parte la situación son los créditos concedidos. Es decir, el endurecimiento de las condiciones financieras que está introduciendo el Banco Central Europeo y el resto de los bancos centrales europeos no solo afecta al precio del dinero, no solo afecta al precio del crédito, afecta también a la cantidad de créditos concedidas. ¿Por qué? Porque las empresas y las familias, viendo esos altos costes de financiación, pues se lo están pensando. Entonces están posponiendo decisiones de inversión, están posponiendo decisiones de compra de vivienda. Bien. Estos son los datos que da el Banco Central Europeo sobre créditos concedidos también en tasa de variación interanual. Cuidado, esto es importante. Lo que mide la tasa de variación es la velocidad a la cual se conceden los créditos. Es decir, no estamos viendo un credit crunch, no estamos viendo créditos, una variación negativa de los créditos como vimos en 2009, 2010 o en 2013 o 2014. No estamos viendo nada de eso. Lo que estamos viendo es una ralentización en la velocidad de concesión de los créditos. Entonces, se están concediendo créditos, sí, pero más lento que antes. De hecho, para los hogares he puesto esa línea azul para que veáis que estamos ahora mismo a la misma tasa de variación de los precios, perdón, de los créditos concedidos de enero de 2017 aproximadamente. Entonces, este efecto combinado, esta restricción cuantitativa, vamos a decirlo así, también tiene lógicamente su impacto en la economía del conjunto de la zona euro y también tiene su impacto, ese impacto también un tanto desigual, pero sí que es, digamos, salvo Chipre, sí que es más o menos uniforme la ralentización, cuando no la caída, en las tasas de inversión. Y ya por último, la clase de macro. ¿Por qué os voy a dar una clase de macro? Os voy a dar una clase de macro, bueno, porque aparte porque estoy aburrido, porque ya se ha acabado el fútbol, después de que España haya ganado la Liga de las Naciones, que es un invento que no sé quién se lo ha inventado, pero bueno, el partido fue un poco rollo, pero estuvo entretenido. Es importante que entendáis la naturaleza de lo que nos está sucediendo para darle un sentido o una lógica a todo lo que os he explicado posteriormente. Así que aquí va una diapositiva un poco impactante, porque luego tengo que competir con Óscar y eso es prácticamente imposible, y es ¿qué es un shock de oferta? Bueno, un shock de oferta es eso que veis ahí detrás. Un shock de oferta negativo en este caso es que se vacían los estantes. Y se vacían los estantes ¿por qué? Se vacían los estantes porque cuando se produce un shock de oferta negativo, lo que pasa es que se reduce la capacidad de producción de la economía. Hay una capacidad de producción que asociamos, lo vamos a ver ahora, a un nivel de producción que llamamos de equilibrio o de pleno empleo, y cuando se produce un shock de oferta negativo, lo que tenemos es que ese nivel de producción de pleno empleo, ese nivel de producción de equilibrio, ese nivel de producción que corresponde a una situación equilibrada de la economía, se reduce. Podemos producir con los mismos recursos, con la misma cantidad de trabajadores, con la misma cantidad de bienes de capital, con la misma cantidad o menos de materias primas, podemos producir menor cantidad de cosas. Si la demanda no se ajusta, y eso es lo que suele suceder en los primeros compases, pasa eso. No llega suficiente producción a los mercados, los consumidores siguen comprando, los precios empiezan a subir
y eso es lo que hace que tengamos un comportamiento de acumulación y que empecemos a comprar más de lo que necesitamos. ¿Para qué? Para evitarnos tener que pagar precios más altos en el futuro. Así que quedaros con esta imagen de lo que es un shock de oferta, porque lo que viene después quizás ya sea un poquito más complicado. Y es complicado, un gráfico, qué horror. Es complicado porque tenemos que tener en cuenta que cuando se producen shocks de oferta de esta naturaleza, como el que hemos vivido, ese shock de oferta negativo, ya sabéis, por el incremento, no voy a repetirlo más, del precio del gas natural, del petróleo, de las materias primas en general en 2022, lo que tenemos es un cambio estructural en la economía. La línea vertical que hay a la derecha en negro es la representación de una curva de oferta a largo plazo en la cual la economía está sobre el antiguo PIB de equilibrio, es decir, el Producto Interior Bruto potencial, el Producto Interior Bruto de pleno empleo, la capacidad máxima de producir cosas que teníamos antes de que empezara la guerra, es decir, en invierno de 2021. Empieza la guerra, antes de las acciones empieza a subir el precio del petróleo y el precio del gas más caro, petróleo más caro, productos más caros, márgenes empresariales que se empezaron a estrechar y por lo tanto lo que tenemos es que con la misma cantidad de trabajo y con la misma cantidad de capital producimos menos cosas. Y eso es lo que con esa fecha tan cutre que he dibujado ahí, porque ya el pulso ya no va muy bien para manejar el ratón, es ese desplazamiento a la izquierda del PIB de equilibrio y de la curva de oferta de largo plazo. Es esa línea roja que está a la izquierda, la línea discontinua vertical que tenéis a la izquierda. Bien, este es el origen del shock. Estos PIB de equilibrio, en realidad, ¿qué importancia tienen? Para mí, ninguna, porque las cosas que están equilibradas son muy aburridas. Lo que interesa es el desequilibrio y el follón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa a la derecha y a la izquierda de esas curvas? Vamos primero con la zona caliente. ¿Qué es lo que pasa en la zona A, la zona que está a la derecha de cualquiera de las dos líneas? Esa zona A es la que llamamos zona inflacionaria. En esa zona inflacionaria, lo que sucede es que el PIB está por encima del potencial, es decir, estamos tratando de producir más de lo que físicamente podemos. Desde luego, lo que estamos tratando es de adquirir más bienes, tanto de consumo como de inversión, de los que vamos a encontrar en el mercado, y lo que va a pasar no es que los precios suban, no, es peor, es que los precios suben cada vez más rápido. Ese es el concepto de inflación creciente. Si estamos en la zona de la derecha A, vamos a tener cada vez tasas de inflación mayores. Pasamos del 2 al 3, al 4, al 5, hasta que llegamos el verano pasado de 2022 al 10%. En Estados Unidos casi al 8%, si no recuerdo mal, en Europa. Es decir, no son subidas de precios, es que suben cada vez más rápido. Mientras que si estamos a la izquierda del todo, en la zona sombría de la economía, estamos en la zona B, que es una zona desinflacionaria. ¿Esto qué significa? Significa que no es que bajen los precios, no os penséis que porque se acabe este episodio del shock de oferta van a bajar los precios, no. Lo que pasa es que suben cada vez más despacio. Pero si antes estaban subiendo al 10, pues ahora que estamos corrigiendo ya, en marzo en España o en abril hemos estado ya en tasas de variación del 3%, porque probablemente estemos entrando en esa zona de desinflación. En un caso extremo, los precios pueden acelerar o desacelerarse en exceso, incluso entrar en territorio negativo, cuando tengamos un caso de deflación. Bien, otoño de 2021. Vivíamos felices sin tener que saber dónde estaba Zaporilla y algunos no sabían ni dónde estaba Kiev. Nuestro PIB potencial era el de la línea derecha, era el del antiguo PIB de equilibrio. Llega febrero del 22, la invasión, la subida de los precios del petróleo y del gas y de repente, la curva de oferta a largo plazo, el nivel potencial de equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Entonces vamos a una nueva línea de oferta a largo plazo, a un nuevo PIB tendencial a largo plazo, que es esa línea roja discontinua que hay. ¿Qué es lo que sucede con las zonas? Pues que la zona C cambia de chaqueta. La zona C antes
era zona desinflacionaria porque estaba a la izquierda del PIB potencial que teníamos en otoño de 2021 y de repente, prácticamente de un día para otro, porque es de un día para otro, nos encontramos con que estamos, sin comerlo ni beberlo, en la zona inflacionaria de la economía. Bien, ¿qué pasa a partir de ahí? A partir de ahí pueden pasar dos cosas. Estamos en esa zona C y los gobiernos y los bancos centrales pueden decir, ¿y a mí qué? Pueden dejar que los precios suban y que simplemente por ese efecto que hemos visto en el consumo, que lo que va a pasar es que a medida que los precios vayan subiendo más y más, el consumo se va a retraer y la economía por sí sola vaya a ese nuevo PIB de equilibrio. Lo que pasa es que con los precios disparados estaríamos en tasas de inflación, no voy a decir como las de Argentina, pero sí probablemente como las de Turquía, o los bancos centrales pueden intervenir. ¿Y por qué pueden intervenir? Los bancos centrales van a intervenir porque el objetivo de inflación del Banco Central, de los bancos centrales en todo el mundo, se sitúa en torno al 2%. Así que el Banco Central ve esta nueva situación, identifica el socio de oferta y hace lo único que puede hacer, porque no tiene más herramientas para ello, que es empezar a subir los tipos de interés. Empezar a subir los tipos de interés, ¿para qué? Para convencernos a los consumidores y a las empresas de, oye, ya no podemos vivir como vivíamos antes, nuestras condiciones de vida han empeorado porque ha subido el precio del petróleo y del gas y por lo tanto tenemos que ajustar nuestro gasto a la nueva situación. Por eso tenemos esta combinación de precios que siguen subiendo pero suben cada vez menos y esa gran subida de los tipos de interés que lo que está haciendo es reducir la inversión, reducir el consumo y reducir los niveles de concesión de préstamos, por eso, para ajustarnos a la nueva situación. Pero todo esto pasaba en invierno de 2023. ¿Qué puede estar pasando ahora? Pues es muy difícil de saber porque hasta que Eurostat no saque los datos de primavera de 2023, que será allá por julio, no lo sabemos. Pero sí que es verdad que tenemos indicadores adelantados. Bueno, muchas veces me habéis oído hablar de este índice en geopolinómicos. Este es el PMI de la zona euro, el compuesto, que es el índice de compras de los gestores, el índice de los gestores de compras, de empresas, en este caso de todo tipo. Lo que pasa que M viene de manufactureros, que es cuando se empezaron a elaborar, y este es un indicador mensual. El dato que tenemos de junio del 23 corresponde en realidad, porque es como lo saca la serie Reuters, corresponde al mes de mayo. La lectura de este indicador es la siguiente. Valores por encima de 50 indican expansión de la actividad y valores por debajo de 50 implican contracción de la actividad. Fijaros, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y un poquito marzo teníamos contracción de la actividad, lo que corresponde con esa contracción de la actividad en otoño y en invierno de 2023. Lo que vamos a tener en primavera muy probablemente sea una lectura más positiva del PIB, es decir, la zona euro y la Unión Europea, la zona euro, la Unión Europea no está en recesión, la zona euro saldrá de la recesión, pero fijaros lo que dice el dato de mayo. El dato de mayo empieza otra vez, seguimos en expansión, pero digamos que estamos retrocediendo a los niveles en los cuales nos acercamos peligrosamente al umbral de 50. ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, lo que puede estar sucediendo son, primero, que la subida de los precios sigue haciendo daño, eso es innegable, pero lo segundo y más importante, lo que puede estar haciendo más daño ahora mismo quizás sean los tipos de interés. Y está haciendo daño en los sectores los sectores inmobiliarios, la compra y la venta de viviendas, porque con estos tipos de interés cualquiera se plantea meterse en una hipoteca, y también en el terreno de la inversión. Luego, al efecto combinado que teníamos antes de la incertidumbre de la guerra de Ucrania, lo que tenemos ahora es un segundo efecto, que es ese endurecimiento de las condiciones de financiación que va a retraer sobre todo actividad inversora, más que el consumo. El consumo probablemente veamos que se recupere algo, pero lo que sí que vamos a ver es más caídas en inversión, esta vez no tanto por la incertidumbre, sino por el coste de la financiación. Recordad que ya avisé en Geopolinómicos que el Banco Central Europeo había dado aviso
estábamos en riesgo de que se produjeran caídas desordenadas en el precio de la vivienda en algunos lugares de Europa. Eso es lo que pasó en 2008. Es verdad que las condiciones son completamente distintas, no estamos en una burbuja, pero sí estamos en una situación en la cual muchas familias se van a ver obligadas a vender su vivienda porque no pueden pagar la hipoteca para comprarse una casa más pequeña o bien para irse de alquiler. Y eso tiene también un impacto importante sobre la demanda delgada y veremos a ver cómo evolucionan las cosas. Pues nada más. Madre mía, 30 minutos, vaya chapa que os he metido. Hasta aquí este vídeo sobre la recesión en la economía europea y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal o el doctor Vara me hará picadillo. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches.